¿qué tipo de personas venís a una charla de autoconocimiento? Porque es raro. O sea, una charla de autoconocimiento es muy rara. O sea, tú lo dices por ahí y mucha gente puede pensar, yo no necesito esto, ¿vale? Esto es para chavales de instituto, ¿vale? O que me va a enseñar nadie sobre mí mismo si ya me conozco perfectamente, ¿verdad? Hay mucho, eso es ego también, ¿no? Decir, pero sin embargo estamos aquí. Hay más gente apuntada que no ha podido venir, pero estamos aquí unos cuantos. Muy bien. Yo creo que el denominador común de los que estamos aquí es que somos inconformistas. Es decir, alguien que viene a una charla de autoconocimiento es un buscador. Es alguien que necesita, que sabe que hay algo que no cuadra del todo, ¿vale? O que hay más allá de lo que más o menos nos cuenta, ¿vale? Nos cuenta de cómo está todo, de cómo está la sociedad. Y, oye, necesitamos y nos hacemos preguntas, ¿vale? ¿Somos inconformistas, Gonzalo? Tú mucho. Gonzalo es un emprendedor como la copa de un pino. Vale, ¿qué perfiles estamos aquí? Pues fijaros, ya os habéis presentado entre todos, ¿no? Pero estáis bien directivos, estáis dueños de negocios, hay apuntados dueños de empresa, hay gente de startup, es decir, gente con inquietudes, gente con un, digamos, bagaje, una masa gris, que no es por el puesto, pero coincide con que todos estos puestos que estáis aquí de trabajo, ¿no? Que estáis aquí reunidos hoy, pues tenéis un trabajo dinámico, ¿vale? No tenéis un trabajo repetitivo, sino que tenéis que darle a la cabeza constantemente, ¿vale? Esto va a ser muy importante para definirnos qué estamos haciendo aquí en una charla de autoconocimiento, que es la primera vez que la doy, porque yo he dado muchas charlas, muchos seminarios, siempre las he dado vinculados a pues, temas más empresariales como la dirección por objetivos o la consultoría organizativa, organizacional, pero esta vez me he atrevido a hablar sobre algo que hasta ahora no había hablado, pero que llevo trabajando 4 años o 5 años, ¿vale? Porque yo llevo 5 años, desde el 2009, dando un curso de formación a empresas, a empresarios y a directivos y a plantillas enteras sobre cómo conocerse a sí mismo, las personas, para mejorar en sus puestos de trabajo y para convertirse en, digamos, equipos de más alto rendimiento. No de alto rendimiento, pero sí de más alto rendimiento, ¿vale? Muy bien. El autoconocimiento es conocerse a uno mismo, cuestionarse a uno mismo y aprender sobre uno mismo, ¿vale? ¿Pero para qué? ¿Para qué nos cuestionamos a nosotros mismos? ¿Cuántos habéis trabajado alguna vez algo así? ¿Qué es el autoconocimiento? El autoconocimiento es un camino de vida, es que es así. Es decir, el autoconocimiento es cuando una vez que te empiezas ahora veremos, a investigar, o sea, empiezas a entender un montón de patrones de comportamiento que tienes, que estamos cargados de patrones de comportamiento, de patrones de pensamiento, de patrones emocionales, que nos hacen ir, digamos, actuar por inercia la mayoría de las veces en nuestra vida, ¿vale? Entonces, claro, para trabajarse uno mismo necesitamos tiempo. ¿Qué es lo que no tenemos casi nunca? Tiempo. Necesitamos tiempo para pararnos a pensar. ¿Cuántas horas tiene el día? 24, ¿no? ¿Cuántas necesitamos todos? 36. Es decir, si quisiéramos hacer todo lo que implica el trabajo, la familia, la casa, la compra, el gimnasio, los estudios, la lectura, la tele, el ocio, no tenemos tiempo, ninguno de los que estamos aquí, para hacer todo lo que queremos hacer, ¿vale? Por lo tanto, siempre tenemos que eliminar alguna cosa, ¿vale? Para hacer otra. ¿Y qué pasa? Que normalmente el autoconocimiento lo dejamos para el final. Primero, porque nadie habla de esto. Segundo, porque no se estudia en el colegio. Ni hay prácticamente apenas información sobre esto. Tercero, porque está además, a lo mejor denostado. Decía, ¿eso qué es? Claro, hasta que aprendes y empiezas a trabajarte. Entonces, ya lo hablaré, empiezas a ver la cantidad de ventajas personales que consigues cuando empiezas a trabajarte a ti mismo, ¿vale? A ver, hay muchas maneras, voy a hacer aquí pues meditación, introspección, observación, pintar, divertirse, deporte. Hay muchas maneras de empezar a darle al coco y hacerte preguntas, porque conocerte empezamos por preguntas. O sea,
son preguntas, nos tenemos que hacer constantemente preguntas. Somos personas que si te conformas con lo que hay, pues te conformas con lo que hay. Pero si eres inconformista, realmente tu cabeza está constantemente cuestionándose cosas. Y ahí está el movimiento. O sea, el avance está en el movimiento, en cuestionarse las cosas. Muy bien. Vale. ¿Dónde estoy y dónde quiero estar? ¿No? Empezaríamos diciendo, bueno, el conocimiento, o sea, el autoconocimiento es decir, ¿dónde estoy hoy? ¿Vale? Y dónde me quiero colocar, dónde quiero estar mañana. ¿Vale? ¿Os conocéis? Si os hago esta pregunta, ¿os conocéis sí o no? ¿Qué pensáis? ¿Quién se conoce a sí mismo? Levantar la mano, va, que estamos aquí en Petit Comité. ¿Quién se conoce a sí mismo? Un poco sí, ¿no? Vale. ¿En qué porcentaje de 0 a 100 diríais que os conocéis? En un 75. En un 75, muy bien. ¿Más? 25,2. Muy bien, bingo. Vale. Vale. La mitad, 50, vale. Ah, la mitad más uno, muy bien. Ahí se ha notado tu experiencia. Muy bien. Vale. ¿Cómo funciona el aprendizaje? ¿Cómo funciona el conocimiento? Aquí estáis mucha gente que estáis siguiendo, estáis aprendiendo, estáis estudiando todavía. ¿Cómo funciona el aprendizaje? ¿Vale? Es decir, ¿cómo funciona el conocimiento? Funciona como la cima de las montañas, ¿no? Es decir, cuando yo creo que este es mi 100, sobre cualquier materia que estudie, según voy estudiando y me voy acercando al 100, ¿qué me va pasando? ¿Qué va pasando? O sea, imaginaos que estudiáis una materia, la que sea, nueva. Según la vais estudiando, cuanto más sabéis, ¿de qué os dais cuenta? ¿De qué más qué? De todo lo que te falta por saber, ¿correcto? Entonces, según vas llegando si hoy estáis al 75, al 50, es decir, vuestra visión de cómo os conocéis hoy tiene un 100. Yo estoy al 50, yo estoy al 10, yo estoy al 15, a donde sea, ¿vale? Según voy trabajándome a mí mismo y según voy quitándome, que ahora veremos patrones de comportamiento, miedos, etcétera, voy viendo que mi 100 de repente es un valle y aparece otra cima con otro 100, ¿vale? Y según voy trabajando, eso se convertirá en otro valle y aparecerá otra cima con otro 100, es decir, no hay fin. El conocimiento, lo dice el refrán, ¿no? No tiene fin o algo así, ¿vale? Y es así. Cuando empezamos a trabajar internamente a nosotros mismos y empezamos a ver todo lo que hay, nos damos cuenta empezamos a ver cosas que hoy no vemos. Vale. El autoconocimiento, hay una frase mía que me gusta mucho que es desplegar alas, ¿vale? El autoconocimiento va de desplegar alas o de ir con las alas replegadas. ¿Cómo va la gente normalmente hoy en día por el mundo, por la calle? O sea, mucha gente va con las alas replegadas. Los que estáis aquí posiblemente no, ¿vale? Pero mucha gente va con miedo, con inseguridad, con inseguridades, bueno, pues, en fin, sin hacer mucho ruido, sin tomar decisiones, ¿vale? Cuando todos deberíamos ir con las alas replegadas, porque todos podemos ser la mejor versión de nosotros mismos. Pero claro, ¿qué nos dice toda la sociedad? Es decir, ¿qué nos dice toda la sociedad? Que miremos siempre para afuera. Siempre, oye, mira lo que pasa afuera, lo que pasa en la política, lo que pasa en el fútbol, lo que pasa en la guerra, lo que pasa no sé qué, lo que pasa... Pero, ¿y qué pasa dentro de nosotros mismos? ¿Cuándo nos dice alguien, oye, mírate, qué te pasa a ti? ¿Por qué tienes estrés crónico? ¿Por qué estás agobiado? ¿Por qué no te salen los proyectos? ¿Vale? Es decir, nos han enseñado, de hecho tenemos dos ojos, que no nos vemos la cara, vemos las de los demás, pero no las nuestras, es decir, es que estamos constantemente mirando para afuera. Nos han enseñado a mirar para afuera y, digamos, todo lo que tenemos a nuestro alrededor nos hace que miremos para afuera, ¿vale? Pero nada nos dice que nos miremos para adentro. No hay mensajes por ahí de, oye, conócete, oye, trabájate, oye, supérate, ¿vale? No hay, ¿no? O hay muy pocos. Anuncio de Nike. El anuncio de Nike, ¿vale? Just do it, ¿vale? Muy bueno. ¿Vale? Pero claro, ¿qué pasa cuando empezamos a mirarnos para adentro? ¿Qué descubrimos? ¿Qué descubrimos cuando nos miramos? ¿Qué descubrís? ¿Qué pensáis que se puede descubrir? ¿Cómo funciona qué? Pensamientos. ¿Qué es un pensamiento? ¿Habéis pensado? ¿Cómo se crea un pensamiento? ¿Vale? Pensamientos, emociones,
¿Por qué tengo emociones recurrentes? ¿Por qué estoy todo el día enfadado, o todo el día estresado, o todo el día con ansiedad, o todo el día alegre? Es decir, ¿por qué tengo emociones recurrentes? Porque que sepáis que aquí todos los que estáis tenéis 2 o 3 emociones muy recurrentes, que no son las mismas, cada uno las suyas. Uno la ira, otro la rabia, otro el estrés, otro la frustración, otro... Es decir, cada uno la suya. Pero que os pasa de manera recurrente todos los días, o casi todos los días, o por lo menos en situaciones repetitivas. ¿Vale? Entonces, empiezo a mirarme mi cabeza. ¿Por qué pienso como pienso? Y ahí entran los patrones de pensamiento. Empiezo a mirarme mis emociones. ¿Por qué me afecta a mí esta situación y a mi compañero de al lado no le afecta? ¿Por qué me afecta a mí cuando esta persona me habla mal y a mi compañero de al lado no le afecta en nada? Los instintos, que es algo que tenemos también los seres humanos, cómo funcionan los instintos. Los juicios, juzgamos constantemente, no paramos de juzgar a todo el mundo. Lo que pasa es que no te das cuenta hasta que te miras y te dices, ostras. Los juicios están muy vinculados con los patrones de pensamiento, con lo que nos han enseñado. Fijaos, nosotros hemos nacido, yo creo que todos en España, creo. Si al nacer nos hubieran mandado a todos a Marruecos o a China, me da igual, y nos juntáramos hoy con la edad que tenemos, nuestra cultura, nuestra forma de pensar, todo sería distinto. Todo lo que hoy consideramos bueno, si nos hubieran trasladado a Marruecos, posiblemente algunas cosas las consideraríamos malas. Y al revés, lo que consideramos malo, yo por ejemplo no me gusta nada que las mujeres vayan tapadas, ¿vale? Pues lo consideraría bueno. Es lo normal, lo dice tal, yo qué sé, ¿vale? Entonces, cuidado, porque nosotros somos un conjunto de patrones de pensamiento que se nos han escrito en la cabeza cuando somos pequeños, sobre todo en la edad de 0 a 7, de 0 a 9 años, que es cuando somos libros abiertos, y todo nuestro entorno nos escribe, nuestras verdades, nuestros patrones, todo, lo que tiene que ser correcto, lo que es incorrecto, todo eso nos lo escriben, por eso es distinta cada persona y cada familia también. Pero por eso, entre barrios o entre ciudades o entre amigos, hay personas, pensamientos tan dispares, porque a cada uno le han escrito unas verdades concretas. Y cada persona defiende su verdad como absoluta. ¿Vale? Esto cuando lo explico en empresas, lo explico para decir, oye, abrir la mente, o sea, no pelearos tanto, o no escucha a tu compañero, o sea, mírate a él, mira a través de sus ojos, ¿vale? Porque nosotros normalmente miramos con el ego. Es que estoy oyendo la música aquí, no sé por qué. Está molestando. ¿Vale? Entonces, cuando nos miramos, todo esto, los bloqueos, los miedos, todo esto aparece. Y os aseguro que estamos cargados de miedos. Yo no tengo miedo a nada. Sí, empieza a trabajarte, ya verás. ¿Vale? Vale, entonces, como primer análisis, ¿vale? Como primer análisis. Es decir, necesitamos tiempo para pensar. Y tenemos que sacar tiempo y priorizarlo, porque tenemos que quitar de otras cosas tiempo para mí, para mi evolución, para mi avance, para pensar. Ahora veremos cómo, ¿vale? Pero tiempo para mí. Y ese tiempo para mí se lo tengo que quitar o a otra actividad, o a otra persona, o a otro lo que sea. Y tengo que asumirlo. Y tengo que meterlo dentro de mis prioridades, porque si no me trabajo a mí mismo, no avanzamos. ¿Vale? Tiempo, por un lado. Conocimiento, ¿vale? Me conozco hasta aquí, ¿vale? Sé que hay mucho más arriba, ¿vale? Y el tema de decir, me miro para adentro, y cuando empiezo a mirarme para adentro, a ver lo que veo. Acabamos de dar el primer paso, el autoconocimiento, ¿vale? Luego vienen muchos más. Vale. Bien, pues vamos a seguir para adelante, ¿vale? A ver si puedo apagar la... Vale, voy a hacer una cosa. Vale. Venga, pues seguimos para adelante. Hemos dicho que el autoconocimiento era conocerme a mí, ¿vale? Entonces, ¿qué tipo de persona soy? ¿Qué tipo de equipo quiero tener? ¿Qué tipo de empresa quiero tener? Y ojo, ¿qué tipo de persona quiero ser? Y luego pongo barra soy, ¿vale? Porque la persona que yo soy todavía es posible que ni me lo haya visto a mí mismo, ¿vale? Bien, ¿qué tipo de persona quiero ser o qué tipo de empresa quiero tener? Esto es lo mismo. Si yo tengo una situación actual y una situación deseada para llegar al tipo de persona que quiero ser o a la empresa que quiero crear, tengo que cruzar una serie de puertas. O sea, no es solo cuestión de dinero o cuestión de tiempo.
Es decir, con dinero se hace la empresa, con dinero mejor. No, o sea, sí o no. Con tiempo mejoro, sí o no, depende de cómo te trabajes. Es cuestión de saber qué miedos tengo que superar, qué bloqueos tengo, qué prejuicios tengo. Es decir, un montón de puertas, que digo yo, que hay que abrir y que si no superas, te estancas y no vas a llegar a ser la persona que tú quieres ser. ¿Por qué? Porque estas puertas son mejoras internas de nosotros mismos. Estas puertas es autoanálisis. ¿Por qué me bloqueo en esta situación? ¿Por qué me da miedo en esta? ¿Por qué me enfado en esta situación? Todos nos bloqueamos, todos nos enfadamos, ¿vale? Todos tenemos ciertos miedos, ¿vale? Que lo que hacen es bloquearnos y no nos permiten avanzar. Y si se repite esa situación, sigo bloqueado. Ahora hablaremos de los miedos, ¿vale? Sigo bloqueado. Por lo tanto, hasta que yo no salga de mi zona de confort, recordad el concepto zona de confort, ¿vale? La zona de confort es la zona, ¿cómo la llamo yo? La zona de parálisis. La zona de confort es la zona de parálisis. Es donde estoy tan a gusto que no me muevo, ¿vale? Y por lo tanto no avanzo tampoco, apenas. Porque para avanzar tiene que doler. Para cambiar, por desgracia, tiene que haber dolor. Porque si no, no cambiamos. O sea, cambiar a gustito, no cambias. Cambias cuando estás presionado. Cuando la vida te dice o pasa algo, o tú mismo te presionas a ti mismo y entonces cambias, ¿vale? No es la única forma, es decir, se puede cambiar sin tanta presión, pero lo normal es que hasta que no estamos entre la espada y la pared, no nos ponemos a nosotros mismos a cambiar. Bien, entonces, para ser la persona que quiero llegar a ser, tengo que abrir una serie de puertas y cruzarlas. Esas puertas son mis miedos, mis bloqueos y mis patrones y mis juicios, un montón de cosas, ¿vale? Y si no los conozco, no voy a llegar. Matemático. Porque habrá cosas en mí que no sé y que no puedo y que me paran y no sé por qué me paran. Y yo no sé por qué me da rabia esto tanto o por qué no puedo hablar con esta persona. La verdad es que sí lo sabemos, pero no nos hemos parado a preguntarnos a nosotros mismos, porque sabemos las respuestas a todas nuestras preguntas de este estilo, ¿vale? También vamos a ver esto. Vale. Entonces, si uno de los objetivos es desplegar alas del autoconocimiento, es decir, si uno de los objetivos es una de las primeras cosas que tengo que aprender es a quitarme los miedos, ¿vale? ¿Qué miedos tenemos? ¿Qué miedos tenéis? ¿Alguien no tiene miedos? Bueno, yo creo que aquí todo el mundo sabe que tiene algún miedo, ¿vale? ¿Qué miedos tenemos? ¿Alguien se atreve a decir algún miedo que tiene en el trabajo, por ejemplo, o fuera del trabajo? ¿Algún miedo que tengáis? Sed valientes, va, no pasa nada. Yo siempre hablar en público. ¿Hablar en público? Muy bien. Aquí te estás forzando, muy bien. Muy bien. ¿Algún miedo más? Miedos que pensáis que tenéis en el trabajo, va. Miedo al fracaso, miedo a no fallar, muy bien. Miedo al enfrentamiento, este es súper común. Tengo miedo a decirle esto a esta persona, ya sea mi jefe, mi compañero o mi subordinado, porque sé que me va a responder de tal forma que no se lo digo. Esto pasa muchísimo en las pymes familiares, cuando entre personas de la misma familia no se dicen las cosas claras, y encima estamos hablando de directivos o dueños de empresas, que no se hablan claro a lo mejor, por no romper a lo mejor la relación personal. Pero claro, estás diciendo, por no enfrentarme, tiembla mi modelo de negocio. Y esto os lo digo yo, que soy consultor desde hace 20 años, que lo veo y lo he visto mucho. ¿Vale? En la vida de la empresa hay que conocerse muchísimo, porque claro, cuando empezamos a tomar decisiones en base al qué dirán, el modelo de negocio, no tomo las decisiones en base al modelo de negocio, ¿vale? Entonces estoy perjudicando a mi modelo de negocio. Miedo a no cubrir económicamente a mi familia. Todos estos miedos que pongo aquí, que son muy comunes, que sepáis que son miedos que me dicen, yo trabajo mucho con directivos y con responsables de empresa, con dueños de empresa, son sus miedos. Tú dirás, ostras, ¿un dueño de una empresa tiene miedo a no llevar dinero a su casa? Sí. ¿Por qué? Porque a lo mejor el mercado está como está y no sabe lo que va a pasar y si se queda tal y da igual, sus miedos.
y los nuestros y los míos, ¿vale? Es decir, son muy comunes. Miedo a la traición, miedo realísimo. A ver qué me va a hacer este si se va de la empresa. A ver qué hace este socio, como me joda, a ver qué va a pasar. Miedo a la traición es muy común también. Miedo al que dirán socialmente o al que dirán profesionalmente. Y un montón de miedos más, ¿vale? Todos estos miedos, no todos, ¿vale? Pero muchos de estos y otros los tenemos todos a lo largo de nuestra vida. ¿Qué pasa si no los trabajamos? Que ahí están, ahí se quedan, ¿vale? ¿Y qué llevan asociados siempre los miedos? Emociones. Estrés, ansiedad, frustración, ira, rabia, desconcierto, es decir, todos los miedos son el origen de mis emociones. ¿Y qué pasa con mis emociones? Que luego las saco fuera y la apago con el primero que pasa, normalmente con el inocente o la inocente, ¿vale? De las emociones, que es un tema súper interesante de hablar, pero no, en esta sesión no da tiempo a hablar, ¿vale? Pero sí decir que las emociones son duales. Polo positivo, polo negativo. Emoción positiva, emoción negativa. Toda emoción tiene su contrario. El miedo, el valor o la valentía. El estrés, la calma. Todas las emociones tienen su contrario. Y las emociones funcionan como un péndulo. Vamos oscilando de la positiva a la negativa constantemente. Si yo os preguntara cuáles son vuestras emociones más recurrentes en el día a día, que de hecho os lo voy a preguntar, decidme una emoción recurrente que tengáis mucho todos los días. Nacho. Calmado. Calmado, muy bien. David. Frustración, muy bien. José. Frustración. Vale. Pablo. Voy a decir algo positivo, valiente. Muy bien, muy bien. Vale. Fijaros una cosa. Los que habéis dicho una emoción negativa, tenéis, o sea, la frustración, lo contrario de la frustración sería el éxito, ¿no? O el conseguir hacer las cosas, ¿no? Lo contrario de la valentía es el miedo. Es decir, tenéis las dos. Tendrás miedos y tendrás momentos o posibilidad de éxito, ¿vale? ¿Qué pasa con las emociones? Que normalmente de la negativa a la positiva va muy rápido. Yo estoy tranquilo en el trabajo, recibo una llamada de un cliente, un proveedor, que hay un problemón, ¡pum!, me pongo nervioso, automático, no pasa ni un segundo. Ahora, al contrario, yo estoy nervioso, ¿y cuánto tiempo tardo en recuperarme y volver a la calma? Pues más tiempo, ¿vale? Igual que pasa de un lado a otro, podemos aprender a acelerar el otro cambio, del negativo al positivo. Podemos aprender a acelerarlo, esto se practica, ¿vale? El total sería hacerlo automático. Pero no digo que lo hagamos automático, pero sí que en vez de estar una semana cabreado, o un día, o 3 horas cabreado, o 3 horas desconcertado, o 1 hora desconcertado, reduzcamos ese tiempo. ¿Cómo? Con la práctica. Lo que pasa es que esto sí que requiere más conocimiento sobre el propio conocimiento del autoconocimiento, ¿vale? Pero lo importante, miedos, sí tenemos, que nos llevan a emociones, que nos llevan a ¿qué? A palabras y a actos, ¿vale? Todo se origina aquí. Todo se origina en cómo vemos las cosas, cómo vemos la situación, en nuestros patrones de pensamiento. ¿Por qué me da miedo a mí esto y a ti no? Gonzalo es súper emprendedor. Gonzalo no tiene miedo a... Bueno, tendrás tus miedos, pero hay muchas cosas del mundo de los negocios que no te dan miedo. Y hemos hablado, Gonzalo y yo hemos hablado, y me dice, tío, pero ¿esto por qué no lo haces? Si esto está chupado. Y yo digo, no lo veo tan fácil, para mí es difícil. Y él lo ve fácil, y de hecho él hace muchas cosas que yo diría, ostras, pues no lo veo, ¿vale? ¿Por qué él sí y yo no? Bueno, pues por la estructura mental, por un montón de cosas, ¿vale? Pero sobre todo tendrá mucho que ver cómo le han inculcado a él ciertas cosas desde pequeño y cómo me las han inculcado a mí, ¿vale? Cómo veo yo la vida y los problemas y cómo los ve Gonzalo. Eso es lo que nos hace, digamos, diferentes, pero eso es lo que se puede trabajar, ¿vale? Muy bien. ¿Qué nos han enseñado a hacer con los miedos? ¿Qué es lo que nos dicen que tenemos que hacer con los miedos? Venga, está fácil. Enfrentarnos, ¿no? Sacarlos. Enfrentarnos a ellos, ¿sí? Es la mitad del camino, o es una parte del camino. Con los miedos, que es lo que me bloquea,
lo que tengo es forzar que ocurran. Si tengo miedo a hablar en público, empieza a forzar a hablar en público con amigos, en tu familia, con desconocidos, con quien sea. ¿Vale? Si tengo miedo al enfrentamiento a un compañero, empiezo a forzar situaciones de enfrentamiento, o sea, entendedme, ¿vale? De que yo tenga que hablar con ese compañero y yo mismo me voy relajando, ¿vale? La mejor manera de superar un miedo es forzarlo, porque si dices, no, voy a afrontarlo, bueno, voy a afrontarlo es pasivo, implica decir, bueno, cuando venga, lo afronto, sí lo afronto, porque a lo mejor miro para otro lado, pero si mi mentalidad está, voy a forzar el miedo, es activo, es proactivo, voy a dar un paso adelante, voy a generar la situación. Claro, para generar una situación que te da miedo hay que tener cabeza, ¿vale? Los que estáis aquí tenéis dos dedos de frente todos, ¿vale? Entonces, lo que hay que hacer es decir, si yo voy a forzar una situación que me da miedo, tengo que preguntarme a mí mismo qué quiero conseguir, qué quiero aprender, dónde quiero evolucionar. Porque si no es tirarme como un kamikaze contra, ¿vale? Eso no. Pero sí, ¿qué quiero superar o qué quiero aprender? ¿Vale? Entonces fuerzo la situación y a partir de después, cuando ya la he hecho, hago esa introspección, que no he hablado todavía, que es la que hace que nos analicemos a nosotros mismos por dentro y veamos qué ha pasado. Entonces saquemos conclusiones de lo que ha pasado. Mirad, yo os recomiendo, si os subís al carro del autoconocimiento, que os compréis cuadernos. Cuadernos en las que vais a anotar fecha de hoy, ¿vale? Situación que me ha pasado hoy que me generaba miedo, ¿vale? Y cómo he reaccionado, ¿vale? Y luego hacéis una introspección de decir, introspección significa mirarme a mí mismo, ¿vale? Y decir, vale, ¿por qué me da miedo esto? ¿Por qué me da miedo? Introspección, el segundo paso, primero es reconocer lo que me da miedo. Lo segundo es querer mirarlo. Lo tercero es llegar al origen. Llegar al origen significa que yo me miro a mí mismo en mi vida pasada y hay un momento en mi vida que cambió mi forma de ver las cosas y que hizo que este acto concreto me dé miedo hoy. Porque cuando somos niños no nos da miedo nada. Entonces, todo miedo tiene su origen en nuestro pasado y siempre está vinculado con una persona y un momento determinado. Entonces, la introspección lo que trabaja es decir, busca en tus recuerdos dónde está el origen de ese miedo o de ese patrón de comportamiento. Y verás que porque tu padre te decía, tu madre te hacía, tu hermano no sé qué, tu amigo no sé quién, el profesor no sé qué, tienen un origen casi siempre en la infancia. Que ahí, clac, te cambia la visión de una situación. Por eso a ti no te da miedo ciertas cosas y a mí sí, y al revés. ¿Vale? Lo malo se pega, pero lo bueno también se pega. Y esto hay que practicarlo. Y esto os lo digo por experiencia, porque yo he hecho experiencias conscientes de hacer cosas buenas en situaciones que a lo mejor no estaban bien, desde mi punto de vista, desde mi óptica, ¿vale? Y he visto cómo se cambia la situación. ¿Por qué? Porque las personas, fijaos cómo actuamos, cuando vemos algo malo, lo vemos como normal. Sí, pero cuando vemos algo bueno, te sorprendes. Dices, ¿qué pasa aquí? O sea, te descoloca. Entonces, no es que sea miedo, pero es descoloque. ¿Por qué está actuando esta persona así? ¿No? Y eso, al final, frena a la actuación, digamos, contraria. La fuerza de hacer, digamos, el bien, entre comillas, es más fuerte y más poderosa que la fuerza de hacer el mal, entre comillas. Y esto lo podéis comprobar. ¿Vale? Al liberarnos de nuestro propio miedo, nuestra presencia libera automáticamente a otros. Vale. Pues es eso, o sea, todo se pega. Al liberarnos de nuestro propio miedo, nuestra presencia libera automáticamente a otros. Vamos a ver qué pasa aquí. Vale. ¿Qué os ha parecido este vídeo? A mí me parece que tiene un conocimiento encerrado en 40 segundos enorme. Enorme. ¿Vale? Vale. ¿Cómo vamos por ahora? ¿Cómo vais? Ya no hemos quitado el miedo. Sí. Vale.
Vamos a ver una cosa más. A ver, si el autoconocimiento va de... A ver, fijaos una cosa. Hay técnicas para conocerse a uno mismo, pero no las estamos viendo hoy porque estaríamos aquí 10 horas, 20 horas, 30 horas. Lo que estoy intentando hacer hoy es que os planteéis preguntas, que os planteéis cuestiones. Esto es el objetivo de esta sesión, porque no puedo explicar muchos conceptos en una hora porque sería una locura y no se entendería nada, ¿vale? Entonces, lo que estamos haciendo hoy es plantearos cosas, que os preguntéis, ¿vale? Pues estáis diciendo, ¿qué está pasando aquí? O nos estamos preguntando cosas, ¿vale? Quiero que de aquí salgamos con varias preguntas en la cabeza que luego le podéis dar vueltas en vuestra casa y decir, oye, pues, me voy a interesar un poco más, o voy a ver un par de vídeos en YouTube a ver qué hay de esto, o lo que sea, ¿vale? Entonces, ¿el autoconocimiento está en superar miedos, bloqueos para ser yo mismo? Pues entre otras muchas cosas, sí, entre otras muchas cosas, ¿vale? Entonces, ¿cómo inicio conocerme a mí mismo? Primero, observándome. Primero, luego habrá más cosas. Pero ¿qué tengo que observar de mí? Mis reacciones a las situaciones. ¿Por qué reacciono como reacciono? ¿Y por qué tengo que observar mis reacciones? Porque mis reacciones, ¿qué me dan? Mis resultados. Es decir, los pasos de mi día a día. ¿Y cómo observo entonces mis reacciones? Con un proceso, observando todo lo que hemos visto de pensamientos, emociones, juicios, miedos, bloqueos o zona de confort. ¿Y cómo puedo observarme todo esto? Hay distintas técnicas, ¿vale? La introspección es una, el autoanálisis es otra, es decir, mirarte a ti mismo. Hay varias formas. ¿Y cuánto tarda un proceso de introspección? ¿Cuánto tarda en conseguir esto? Pues el tiempo que necesites. Esto no es matemático, ¿vale? El tiempo que necesites. ¿Y qué gano si hago esto? ¿Qué ganáis si hacéis todo este proceso? Recuerdo, me miro, me conozco, me observo. ¿Por qué? Para ver mis reacciones. ¿Por qué? Porque generan mis resultados. Y entonces, ¿qué tengo que observar? Todo lo que hemos visto, sobre todo patrones emocionales y de pensamiento. ¿Cómo lo hago? Con un proceso de autoanálisis o introspección o mirándome a mí mismo. ¿Cuánto tiempo? ¿El que necesite y qué consigo? Evolución, efectivamente. Evolución. Toda situación esconde una lección. Esto lo tenemos que saber. Toda situación esconde una lección. Lo que tenemos es que encontrar la lección o saber buscarla, ¿vale? Esto es un ejemplo que no es que esté súper relacionado con el tema del autoconocimiento, pero sí me ayudó el tema de hacerme muchas preguntas a mí mismo, llevar cuadernos, no sé qué, trabajarme, llegar a esta conclusión, porque las primeras conclusiones son el ego. La culpa es suya. No lo hice bien. José, no sé si tienes que ir. Si tienes que ir, vete. Lo digo porque... ¿Vale? Vale, voy terminando ya. A ver, una cosa más. Tengo claro mi camino de vida. Tengo claro que mi empresa va por donde debe ir. ¿Esto lo tenemos claro? Vamos a ver un concepto más, ¿vale? ¿Cómo sé si yo o mi empresa estamos hoy donde tenemos que estar o nos merecemos estar? ¿Estamos donde nos merecemos estar? ¿Estamos donde tenemos que estar? ¿Sí o no? ¿Qué pensáis? ¿O no lo sabes? ¿Estamos donde tenemos que estar? ¿Estamos donde nos merecemos estar? ¿Sí o no? Estamos todos exactamente en el sitio justo, por justicia divina, de donde tenemos que estar. Y lo voy a explicar. Fijaos, imaginaos que este mapa es vuestra vida. Nacéis aquí y podéis morir según las decisiones que toméis, siendo un tipo de persona distinta. Según las decisiones que toméis. Mi vida está compuesta sobre todo de decisiones. Y las decisiones que yo voy tomando en mi vida tienen dos variables muy importantes que tienen una explicación muy amplia, que es el libre albedrío y la causalidad.
El libre albedrío es la capacidad libre de decidir que tenemos todos los seres humanos, que es una herramienta enorme que tenemos y no hacemos ni caso, ¿vale? Y la causalidad es la ley causa-efecto, que me dice que todo lo que yo hago tiene un efecto, tiene una consecuencia. Absolutamente todo lo que hacemos tiene consecuencias, aunque sean mínimas, pequeñas y no las veamos, ¿vale? Pero todo tiene consecuencias. Y si las decisiones, estos son puntos de inflexión, si las decisiones son importantes, la causalidad tiene más fuerza. Es decir, la reacción que yo voy a obtener ante una encrucijada, fijaos cómo cambió mi vida cuando tomé la decisión, sin importancia, en una reunión de Bolivia, de decir que sí a la chía y la quinoa. ¿A dónde me llevó? A perder todo lo que tenía, pero a aprender un montón. Por lo tanto, imaginaos que este es el mapa de vuestras posibles vidas, potenciales, en potencia. Porque tú me dices, yo tengo mi vida. La línea roja sería la línea de una persona que a lo mejor no toma decisiones o sigue la inercia. Se basa por el qué dirán, qué va a decir mi familia, qué va a decir mis amigos, qué va a decir la sociedad, qué va a decir mi jefe, qué va a decir mi socio, qué va a decir tal, qué va a decir cual, ¿vale? Y entonces actúo y tomo decisiones en base a el que dirán terceras personas, ¿vale? Cuando entramos en el patrón, a desgranar el patrón del que dirán, vemos que es mentira ese patrón y que es una imposición que nos han hecho para bloquearnos, ¿vale? Pero bueno, eso es otra historia. Así. Por lo tanto, sí. Esto es cuando tomo decisiones, ¿vale? Cuando no tomo, o sea, cuando me dejo llevar. Ahora, ¿qué pasa cuando empiezo a tomar decisiones? Que mi vida cambia. ¿Qué pasa si yo decido irme a Madrid hoy? Pues mi vida cambia radicalmente. Yo podría, si no hago nada, morir en Murcia, pero si hoy decido irme a Madrid porque decido lanzarme a Madrid, mi vida cambia y el destino de mi vida cambia. Y diréis, no, pero aquí ya está la pregunta filosófica, ¿no? De decir, ¿destino o casualidad, no? No, pero es que yo tengo un destino. No. Es que el libre albedrío elimina ese destino. El libre albedrío es la capacidad que tenemos todos de tomar decisiones, sí o no, adecuadas o erradas en nuestra vida. La causalidad es lo que nos llega después. ¿Qué podemos hacer? ¿Verlo o no verlo? Podemos analizarlo o no analizarlo. Si lo analizamos, empezamos a tener más visión de lo que pasa a mi alrededor. Si no lo analizo, lo que veo es que la culpa es del mercado, de otros, de tal, de cual, o mía, y no he sabido cómo resolverlo, ¿vale? Entonces, yo creo que con esto voy a terminar. Aunque el último mensaje, este último mensaje, es decir, fijaos en todo lo que pasa en vuestra vida, en todas las decisiones. No hemos hablado, fijaos en lo que pasa cada día y en las decisiones que tomáis cada día. Y cómo cambian las cosas. No estoy hablando de decidir si tomo un helado de fresa o un helado de chocolate. Estoy hablando de decisiones un poquito más relevantes, ¿vale? Es decir, todas las conversaciones que tengo con clientes están cambiando cosas. Las que tengo con proveedores están cambiando, aunque sea mínimamente, cosas. Las que tengo con mis socios están cambiando cosas. Con mis jefes, con mi equipo, con mis subordinados, con quien sea. No hemos hablado del poder de la palabra, pero el poder de la palabra es enorme. La palabra es una herramienta que cambia mentalidades. Con la palabra, yo siempre pongo el mismo ejemplo, Hitler o Gandhi. Los dos, con la misma herramienta, cambiaron el mundo temporalmente. ¿Vale? La palabra mete semillas en la cabeza de las personas y el que no se conoce hace que la semilla crezca. El que se conoce por lo menos la ve. Dice, ostras, a ver qué va a crecer aquí. ¿Puedo cortarla o no cortarla? O seguirla. Pero si no me planteo las cosas, las semillas van creciendo y yo me dejo llevar, ¿vale? Esa es otra de las claves del autoconocimiento, ¿vale? Las palabras. El poder de las palabras cuando las sabes usar es brutal. Es la herramienta gratuita que tenemos todos para crear, porque la palabra es creadora. La palabra crea situaciones. ¿Qué digo yo, Gonzalo, muchas veces? Que creamos, Gonzalo y yo somos amigos, y José, que creamos situaciones. Cuando vamos a comer juntos, yo digo una frase que es, tenemos que crear momentos, conscientemente. Tenemos que crear momentos.
porque los momentos es lo que se recuerda, y lo que se recuerda, los momentos positivos, es lo que te va sumando o te va restando al final, en tu visión del mundo, de la vida, ¿vale? ¿Y cómo creamos momentos? Con acciones, pero también con palabras.